La situación es distinta para cada uno de los sectores, obviamente. Estamos en 4 de mayo, comenzamos ya a transitar los primeros días y ya comenzamos a tener la responsabilidad de ir pagando las distintas deudas. Una de ellas es el alquiler, que obviamente preocupa y es de lo que más uno se preocupa a la hora de estar haciendo las cuentas, de poder cumplir con las situaciones. Es el techo para las familias, es el lugar de trabajo para aquellos que tienen que alquilar, que dependen de un comercio, de una pyme, de distintas situaciones. Bueno, la situación de los inquilinos, cómo se está atravesando, qué es lo que pasó en el mes de abril y qué es lo que puede llegar a pasar en los próximos días. Estamos con Nire Roldán, quien tiene representación en Rosario como ciudad, pero también a nivel nacional. ¿Cómo te va, Nire? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. Un gusto, ¿cómo les va a ustedes? Un placer hablar con ustedes allí en Río Cuarto. Bien, bien, bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Qué situación, no? La venimos marcando, desde aquí nos hemos ocupado del caso de los inquilinos desde el primer momento. Es más, uno puede decir desde antes de la pandemia, pero digo, cómo esto acentúa todo, ¿no? Una situación muy complicada. Sí, sin dudas hay que decir que la situación de los inquilinos en la República Argentina estaba compleja antes ya de la pandemia, pero más allá de eso, entiendo que cuando en el día 20 de marzo o sobre finales de marzo los inquilinos se encuentran el DNU 320-20, este DNU que habla de la prórroga, del congelamiento de alquileres, realmente empiezan a tener un principio de solución, pero más allá de eso, tenemos que decir que ese decreto no tiene a veces el cumplimiento que uno está esperando, no se encontró con la respuesta objetiva de parte de los actores inmobiliarios para solucionar el problema, y si bien hay una solución muy fuerte, hay que decir que nos encontramos con el hecho de que aproximadamente el 35-38% de los inquilinos de familia se encontraron ante la imposibilidad de poder pagar. Casi el 70% de los inquilinos pequeños y medianos comerciantes ante la imposibilidad de pago y se enfrentan hoy ante el mes de, algunos el mes de abril y ahora ya el mes de mayo, en una complejidad muy importante para poder pagar sus cánones locativos. Ante este problema nos parece que la necesidad urgente de un aporte de parte del Estado o encontrar una concertación entre propietario e inquilino se hace imperioso, y es por eso que estamos lanzando la idea de un protocolo de actuación en donde haya un acuerdo entre propietarios e inquilinos. En el caso de que esté la imposibilidad de pago, se busque una salida. El DNU plantea una renovación automática del contrato de alquiler de aquí al mes de octubre, y que se pueda pagar en 3 o 6 cuotas eso, pero más allá de esas cuestiones entendemos que quizás sea necesario el esfuerzo de parte de aquellos propietarios que lo puedan hacer y encontrar una salida de acuerdo que tenga que ver con la condonación de una parte de esos alquileres. En ese debate estamos hoy con el Ministerio de Vivienda de la Nación y estamos buscando soluciones muy objetivas para que la respuesta sea rápida. Nire, ¿cómo es la situación a nivel nacional? Obviamente es muy heterogéneo nuestro país y uno se imagina que en esto también hay marcadas diferencias dependiendo de las regiones, dependiendo de las provincias. ¿Qué es lo que pudieron ustedes sondear a nivel nacional? A nivel nacional estamos hablando de esos números que te acabo de decir, que es aproximadamente entre el 38 y el 45, nosotros podemos decir el 40% de los inquilinos están ante la complejidad de la imposibilidad de pago. En la región centro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, llegamos a un acuerdo con los colegios de corredores inmobiliarios, con las cámaras inmobiliarias, cámaras empresariales en los casos de ser necesario, las organizaciones de inquilinos, para tratar de ayudar y ponernos de acuerdo y tratar de mediar para que estas soluciones sean rápidas y podamos encontrar que aquellos que no puedan pagar ese contrato de alquiler establezcan esa posibilidad, que se suspendan los desalojos en el caso de ser necesario, estudiar la posibilidad de si es necesaria la situación cuando
aquel inquilino tenía pactada una renovación contractual y una mudanza, tratar de que en el lugar donde esté hoy viviendo, en ese lugar, si puede pagar, acuerde con el propietario lo que puede, si no puede, ingrese a un acuerdo económico con él, pague lo que es posible. Sabemos en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en algunos lugares de la provincia de Córdoba, en algunos lugares de la provincia de Entre Ríos, estos acuerdos son bastante bien realizados y bien tomados por ambas partes, pero donde estos existen problemas hay una mediación obligatoria para poder resolver ese problema. Claro, ustedes me preguntan una estadística, un dato concreto. Es muy difícil encontrar un dato en la coyuntura. Lo que sí podemos decir que muchos inquilinos hoy se encuentran en imposibilidad de pago. Aquí hay que tratar de decirle al inquilino que se quede tranquilo y avance en un acuerdo, en primer lugar, haga la información mediante un mecanismo fehaciente, que es un correo electrónico o alguna forma, y trate de resolver ese problema para pagar recién desde el mes de octubre y no tenga hoy que gastar sus pocos fondos. Claro. Y que se alimente primero, que tenga salud primero, claro, y que después resuelva su problema de vivienda. ¿Han detectado desalojos, a pesar que obviamente no están permitidos, que están suspendidos? ¿Han tenido la posibilidad de haber detectado algún tipo de desalojo, ya sea familiar o bien de comercios? Sí, existen esas presiones de parte del sector inmobiliario. En algunos casos se intentaron hacer. Hemos denunciado en Rosario, en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, en distintos lugares del país donde lo hemos hecho. Rápidamente se ha solucionado el problema. El poder de policía que tienen los estados provinciales, aquí hay que ponerlo en marcha, tiene que interpretar el actor inmobiliario que hay sanción penal para aquellos que incumplen el decreto de necesidad de urgencia, que claramente, y lo expresa taxativamente en sus artículos, que están totalmente prohibidas. Así que las hemos encontrado. Con respecto a locales comerciales, ha habido obligatoriedad de cierre de locales comerciales, un hecho muy conocido en la ciudad de Rosario, un bar céntrico, fue intimado al desalojo. Esto no fue una arbitrariedad muy fuerte. Igualmente no se consiguió evitar el cierre de esa cadena de bares, porque por supuesto había una sumatoria de problemas. La caída de la actividad económica es muy fuerte, la pérdida del comerciante era terrible, pero la ruptura y la exigencia de parte del actor inmobiliario realmente fue denunciado. Esperemos que esto tome conocimiento, pero seguramente la sanción económica para el actor inmobiliario que exigió y presionó para la ruptura de este contrato de alquiler. Hay que evitarlo. Yo creo que así como hay un esfuerzo y aplaudimos a los médicos, hay que saludar a aquellos, como algunos casos de pensiones, conventillos en distintos lugares del país, donde los propietarios, es una buena noticia esto, los propietarios hacen que los inquilinos no paguen sus contratos de alquiler y establecen acuerdos, pagan el 50%. Esto sucede en muchas pensiones, hay que saludar esta solución. Hay otros que intentan desalojar reemplazando por aquellos que pueden pagar más. Será el caso de los estudiantes extranjeros, brasileros, peruanos, de distintos lugares del país. Aquí ¿Se da en esta Rosario, situación? Estudian, claro, se da esta situación. Más. Digo, Nire, se da esta situación, sobre todo en ciudades grandes, universitarias, bueno, como allí Rosario, en donde por ahí a los argentinos les está costando por el momento que atraviesan, pero por ahí los que tienen la posibilidad de acceso, los extranjeros, tienen la posibilidad de pagar hasta algún peso más para quedarse con el departamento, ¿no? Eso es increíble. Claro, las miserias en el mercado inmobiliario suceden y esto pasa. Lo hemos visto en algunas pensiones, se les pedía... había ancianos que pagaban 6.000 pesos por una habitación solamente con un baño privado, un matrimonio de ancianos, pero esto sucede con una cantidad importante que hemos dictado. Hemos hecho una campaña solidaria para recolectar y darle alimentos que va a ser entregada este día miércoles para algunos de estos jubilados, pero pagaban 6.800 y le reclamaban 8.800. Al no poderlo pagar, primero no se puede aumentar el valor de
del canon de lo que se pagaba en esa pensión, pero le exigían esto. Además de eso, lo hacían porque tenían extranjeros que podían pagar más dinero. Este tipo de especulaciones inmobiliarias entendemos nosotros que deben ser denunciadas. Aquí lo que se llama Secretaría de Comercio Interior de la provincia de Santa Fe está al tanto de estos temas y están denunciados estos actores que son muchas veces inmobiliarias truchas que tienen este tipo de negocio. Hay que denunciarlo, el inquilino tiene que entender que hoy el decreto de necesidad y urgencia seguramente tiene algunas falencias, pero tiene muchísimas ventajas para las personas que alquilan, y hay que empoderarse y defender a aquellas personas que tienen derecho a una vivienda digna. Una situación que, bueno, usted lo comentaba recién con esa cadena de cervecería de bar allí en Rosario, pero que se da en todo el país, que a raíz de la situación económica están obligados a cerrar, a bajar las persianas, lamentablemente, del comercio. ¿Qué pasa con ese contrato que todavía estaba extendido? ¿Queda absolutamente sin vigencia? ¿Hay que cumplirlo? ¿Hay que pagar algún adicional? ¿Cómo es la situación? Aquellos que tienen un contrato de alquiler y por el hecho que no se puede evitar el cierre, el protocolo de actuación del cual estábamos hablando plantea que por supuesto no tiene todavía poder jurídico vinculante los contenidos del protocolo. El protocolo plantea que exista la utilización del artículo del DNU que habla de la mediación obligatoria. En esa mediación obligatoria plantea 3 opciones concretas que puede tomar el pequeño y mediano comerciante. Una de ellas es establecer un acuerdo con el propietario y en el caso de que tuvo que cerrar el local comercial, el acto jurídico se termina a como estaba en el mes de marzo y no hay ni multa, hay una rescisión del contrato de alquiler. Se entiende terminado jurídicamente, no tiene que pagar ningún tipo de canon más allá de aquellas cuestiones que estaban hasta aquel día 20 de marzo. En el caso de haber deudas anteriores, se pagan entre 3 y 6 meses hacia adelante, pero con distintas opciones. Claro. En el caso de que el negocio continúa, tiene que prorrogar el pago del alquiler, o sea, como que se suspende el contrato de alquiler el 1 de octubre y empieza de allí en adelante a un acuerdo, a una negociación sobre cuánto es el monto que tiene que tener. Y estamos hablando de una herramienta crediticia que a modo de subsidio el Estado Nacional tiene que aportar en un acuerdo con los ministerios de la producción de las provincias, establecer un financiamiento para la solución de ese tipo de contratos. Nire, El objetivo del DNU es que no haya un cierre de local comercial más en la República Argentina, y en eso estamos discutiendo. Ojalá que eso suceda, ¿no? Porque es fuente de trabajo, por supuesto. La situación es muy particular y mucho tiene que ver con el entendimiento entre el que alquila y el propietario. Y hay mucho de buena voluntad. Hay distintas situaciones. Desde algunos sectores han manifestado, por ejemplo, a las distintas organizaciones de inquilinos que están llamando a una rebelión a no pagar. ¿Qué se le dice a esa gente? Bueno, yo creo que en primer lugar no es así. Creo que hay muchísima racionalidad de parte de todas las organizaciones de inquilinos y de pequeños y medianos comerciantes. No estamos hablando de una rebelión a pagar, estamos hablando de entender que el inquilino, el inquilino de familia, de propiedad familiar, tiene el problema de la mayoría. Estarán aquellos que sus actividades económicas tuvieron una abrupta caída, como es la mayoría de los ciudadanos argentinos. Aproximadamente el 70% de los argentinos hemos visto afectado nuestra capacidad económica de distintas maneras. Algunos son autónomos, algunos son trabajadores desocupados, ellos no tienen ingresos, entonces claramente es inviable el pago, y no es que se le plantee una rebelión al pago, sino que el derecho constitucional, porque el decreto de necesidad de urgencia tiene ese rango, y sobre todo ahora que en esta semana se va a ratificar en el Senado de la Nación el DNU. Cuando esto suceda, estamos hablando claramente de la validez jurídica para aquellos agoreros jurídicos de siempre que plantean la validez constitucional o no
un decreto. Esto se va a terminar ese debate, va a tener rango constitucional y claramente no debe pagar si no tiene los fondos. Y en el caso de que el propietario de buena fe, aquel que también se ve afectado porque vive de esos ingresos, el Estado lo contempla y lo defiende, y también allí tiene que haber lo que se llama mediación obligatoria entre las partes y resolver. Será juntos, inquilinos y propietarios, que tienen que exigirle al Estado la solución a este problema, pero lo plantea el mismísimo DNU. Hay que encontrar los caminos de mediación y buscar esa solución. De ninguna manera las organizaciones de inquilinos de la República Argentina podrá ver aquel que pretende políticamente sacar rédito de esta situación, pero yo creo que las organizaciones de inquilinos de todo el país, como el Frente Nacional de Inquilinos, organizaciones no gubernamentales de todas las provincias, estamos llegando a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, hablando con la ministra Bielsa, y hay soluciones importantes para resolver este tipo de conflictos. Ojalá que así sea y se resuelva de la mejor manera. Nire, reiteramos el agradecimiento por el contacto con Telediario Federal y como venimos observando, ¿no?, en distintas situaciones, muestra las dos caras, la situación de aquellos que cobran el 50%, que ayudan a la convivencia a pasarla mejor, como aquellos también que lamentablemente quieren sacar provecho de una situación como esta. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Es un tema que nos ocupa aquí en Telediario Federal. Un fuerte abrazo y saludo a todo Rosario y a toda la provincia de Santa Fe. Por supuesto, aquí desde la Concejalía Popular de Rosario y todas las organizaciones que trabajamos en red, le enviamos un saludo a toda la gente de Córdoba. Es un placer hablar con ustedes, y a los inquilinos que se empoderen y se defiendan y se pongan de acuerdo con todos aquellos de buena fe que plantean una salida positiva para la República Argentina, y que en octubre o cuanto antes sea, nos quedemos en casa y resolvamos nuestros problemas satisfactoriamente. Muchas gracias. Hasta luego, un fuerte abrazo.